El tema de hoy es corteza cerebral y núcleos basales. Vamos a ver tanto la anatomía como la fisiología de estas estructuras. La corteza cerebral. Esta va a ser una fina capa de neuronas que va a recubrir la superficie cerebral. Va a estar constituida también de sustancia gris y de aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Va a estar caracterizada por muchos pliegues o circunvoluciones y surcos o cisuras. Cuando la corteza cerebral recubre al pliegue o que se puede apreciar como esta elevación, va a volverse más gruesa, mientras que cuando entra al surco va a hacerse fina. Una hendidura profunda conocida como surco longitudinal va a dividirlo en un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Estos a su vez van a estar divididos por surcos que van a formar lóbulos. Estos surcos van a ser el surco central o de Rolando y el surco lateral o de Silvio. Las células nerviosas de la corteza cerebral. Estas van a ser las células piramidales que se van a encontrar en la circunvolución procentral, las células estrelladas, llamadas así por su aspecto, las células horizontales de Cajal que se van a encontrar en las capas más superficiales de la corteza, las células fusiformes que se van a encontrar en las capas corticales más profundas y las células de Martinotti que se van a encontrar en todos estos niveles. ¿Cuáles son las capas de la corteza cerebral? Estas van a ser la capa molecular, que va a ser la más superficial y aquí va a ocurrir una sinapsis entre distintos tipos de neuronas. La capa granulosa externa, que va a contener pequeñas células piramidales y células estrelladas. La capa piramidal externa, que va a estar formada por células piramidales. La capa granulosa interna, formada por células estrelladas. La capa ganglionar, que va a contener células piramidales muy grandes o de Betz, y la capa multiforme, conformada por células fusiformes, células piramidales modificadas y células de Martinotti. El lóbulo frontal. Este se va a encontrar en la porción anterior de la corteza cerebral y va a estar por delante del surco central y por encima del surco lateral. En su superficie superolateral vamos a ver 3 surcos y 4 circunvoluciones. El surco precentral. Este va a ser paralelo al surco central y entre el surco central y el surco precentral se va a encontrar la circunvolución precentral. También vamos a poder apreciar a los surcos frontales superior e inferior. La circunvalación frontal superior. Esta va a estar por encima del surco frontal superior. La circunvolución frontal media, la cual se va a encontrar entre los surcos frontales superior e inferior, y la circunvolución frontal inferior, que va a estar por debajo del mismo surco frontal inferior. ¿Cuáles van a ser las funciones del lóbulo frontal? Estos van a ser el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, en la cual tenemos la memoria de corto plazo, las funciones motoras, el comportamiento sexual, la socialización y la espontaneidad. Va a tener distintas áreas. El área precentral se va a encontrar en la circunvalación precentral y va a incluir la pared anterior del surco central y las paredes posteriores de las circunvalaciones superior, media e inferior. Se va a dividir en una región anterior y en una región posterior. La región posterior se va a conocer como área motora primaria o área 4 de Brodmann. La región anterior se va a conocer como área premotora, área motora secundaria o área 6 de Brodmann y va a ser parte de las áreas 8, 44 y 45. El área motora suplementaria va a estar situada en la circunvolución frontal medial. Va a tener relación con los movimientos contralaterales. El área motora del lenguaje Broca va a estar situada en la circunvolución frontal inferior y va a tener relación con la formación de palabras. El lóbulo parietal. Este se va a encontrar posterior al surco central y superior al surco lateral. Se va a extender hasta llegar al surco parieto-occipital. Se van a observar 2 surcos y 3 circunvoluciones. El surco poscentral. Este también va a ser paralelo al surco central y entre ambos se va a encontrar la circunvolución postcentral. Discurriendo posteriormente desde la zona media del surco postcentral se va a hallar el surco intraparietal.
Por encima de este vamos a encontrar al lobulillo parietal superior y por debajo al lobulillo parietal inferior. Con lobulillo nos referimos o hacemos referencia a una circunvolución. ¿Cuáles van a ser las funciones del lóbulo parietal? Estos van a ser el procesamiento de las sensaciones corporales tales como la temperatura, la presión, el tacto y el dolor. Vamos a poder reconocer objetos, la capacidad de leer, capacidad de resolver problemas matemáticos o aritméticos, el discurso y la percepción del conocimiento o la cognición. Va a también tener distintas áreas, las cuales van a ser el área somestésica primaria, que va a ocupar la circunvolución central, el área somestésica secundaria, que va a estar ubicada en el lóbulo parietal, el área de asociación somestésica, que va a ocupar el lóbulo parietal inferior y va a tener relación con va a recibir todas aquellas modalidades sensitivas. El lóbulo temporal. Este se va a encontrar inferior al surco lateral y en su superficie se van a observar 3 circunvoluciones y 2 surcos. Los surcos temporales superior y medio, aunque en la imagen podemos encontrar los surcos temporales e inferior, a eso se refiere. Van a ser paralelos al ramo posterior del surco lateral y van a dividir a este lóbulo en las circunvalaciones temporales superior, media e inferior. ¿Cuáles van a ser las funciones de este lóbulo? Va a recibir y procesar información de los oídos, va a contribuir al balance y al equilibrio, va a regular las motivaciones y emociones tales como la ansiedad, el placer y la ira, va a participar en el recuerdo de palabras y nombres de objetos, la memoria visual y la memoria auditiva. Va a tener un área auditiva primaria, la cual va a incluir a la circunvolución de Heschel, que va a ser el giro circunvalación temporal transverso anterior, y se va a situar en la pared inferior del surco lateral. Va a tener una parte anterior que va a recibir todos estos sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior se va a encargar de los sonidos de alta frecuencia. El área auditiva secundaria o el área 22 de Brodmann va a ser ubicada en el surco lateral y en la circunvolución temporal superior, mientras que el área sensitiva del lenguaje de Wernicke va a estar ubicada en el área 21, 22, 41 y 44 y va a permitir entender el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Esta va a variar mucho en diferentes autores. No pude encontrar tal cual que fueran específicos. El lóbulo occipital. Este va a ocupar la zona que está detrás del surco parieto-occipital y se va a observar un surco y 2 circunvoluciones. El surco va a ser nombrado el surco lateral occipital. Va a tener un área visual primaria o área 17 de Brodmann y va a estar situada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, mientras que el área visual secundaria 18 y 19 de Brodmann van a rodear al área visual primaria en sus superficies medial y lateral y van a tener esta relación con el reconocimiento de experiencias pasadas que te permiten identificar cosas presentes. El área límbica. Esta se va a extender desde el lóbulo frontal, va a pasar al parietal y va a terminar en el temporal. Van a ser las respectivas áreas 23, 24, 29, 30, 35 y 28 de la imagen adjunta. Las áreas de Brodmann. Como ya las vimos, este fue un científico que decidió dividir la corteza cerebral en distintas áreas para su estudio fisiológico, que como nombré anteriormente, ahí están las funciones de cada área. Núcleos basales. Estos van a tener una relación con el control de la postura y el movimiento voluntario. Van a ser un conjunto de masas de sustancia gris que se van a encontrar en cada hemisferio y van a ser el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustro. El cuerpo estriado. Este se va a encontrar lateral al tálamo y va a estar casi dividido por la cápsula interna, la cual es una banda de fibras, y cuando casi lo divide va a formar al núcleo caudado y al núcleo lenticular. Se va a llamar estriado por el aspecto que le confieren estas bandas que casi atraviesan a la cápsula interna
y van a conectar al núcleo caudado con el putamen del núcleo lenticular. El núcleo amigdalino. Este se va a encontrar en el lóbulo temporal cerca del uncus o gancho y va a formar parte del sistema límbico. Va a influir en la respuesta del organismo a cambios ambientales, tal como esa sensación de miedo que este núcleo va a provocar que nos pueda cambiar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el color de la piel y la frecuencia respiratoria. El claustro. Este va a ser una fina lámina de sustancia gris y va a estar separado de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa o extrema y su función es desconocida. ¿Cuál va a ser la función de los núcleos basales? En esencia, la regulación del movimiento voluntario y el aprendizaje de habilidades motoras. Esto va a ser a través de la actividad de estos núcleos, cuando la información recibida se va a canalizar a través del globo pálido y va a influir sobre las actividades de las áreas motoras, de la corteza cerebral o de los centros motores del tronco cerebral, y así va a participar en la regulación del movimiento. La bibliografía o de los autores en los que me basé para obtener esta información fue el libro de Neuroanatomía Clínica, séptima edición, de Richard Snell, el libro de Fisiología Humana Stuart Ira Fox, de la 14ª edición, y Guyton y Hall, el Compendio de Fisiología Médica, la 11ª edición. Gracias.